Bueno, ahí estamos. Hola, Cele, Oh, ¿cómo estás? hola, Pauli, bien, ¿y vos? ¿Cómo vas? Bien, muy contenta de estar otra vez en otro episodio más, el segundo ya. El ¡Qué segundo, lindo! ya pasamos el primero, así que Sí, vamos por el segundo. Qué ansiedad que nos da. qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos bien, ¿no? Tenía Bueno, ganas de hacer bueno, este bueno. episodio, bueno, este episodio, el número 2, porque bueno, con el uno es como que quedaron algunas cositas pendientes y seguimos nosotras en este camino de autoconocimiento, de aprendizaje, que es un poquito la razón por la que estamos acá en este podcast, que empezamos este proyecto. Sin mucha expectativa, la verdad, porque lo hablamos con Cele al principio, que no queríamos tener ninguna expectativa, que fluyera todo naturalmente. Y la idea era un poco esta, ¿no? Como el título dice, volver al origen, es volver a nuestras raíces, a conectar con lo que somos, con nuestra esencia, con nosotros mismos. Y en el Exacto. primer episodio, bueno, vimos un poquito esto de qué era volver al origen, para qué necesitamos volver al origen, eh, Ujú. y cómo hacemos. Dimos algunos tips, ¿no? Tuyos, míos, Exacto. de cómo volvemos nosotras al origen, o cómo estamos volviendo, porque esto es un proceso. Ujú. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es en este camino del autoconocimiento, qué es ser auténticos o auténticas, Bien, ¿no? Cómo, claro. cómo nos conectamos Exacto. con esta autenticidad nuestra, eh, y bueno, y cómo podemos en esto de conectar con nosotros mismos, qué es ser nosotros mismos también, porque eh, hay como mucha información y hay muchas ideas y cada persona supongo que tendrá su idea de lo que es conectar con uno mismo y con su autenticidad. Así que Exacto. bueno, me gustaría que vos me digas, para empezar, después yo hablo, pero Dale. me gustaría que vos me digas primero qué es para vos esto de ser auténtica o ser nosotros mismos. Claro, bueno, justo en el episodio anterior habíamos, como bien habías dicho vos, habíamos tocado un poquito de esto de ser, de volver al origen, y en una partecita del episodio nombramos esta palabra auténtico. Y bueno, como vos lo traes ahora a la pregunta de qué es ser auténtico, qué es volver a ser a nosotros mismos, hacia nosotros mismos, yo lo tengo como considerado que es volver a ser fiel con vos mismo en todo sentido. Para eso necesito una coherencia, estar en coherencia. Entonces, para mí, el volver a mí mismo, obviamente, para poder estar en coherencia, tengo que conocerme. Entonces, por eso es que nosotros vinculamos esto de volver al origen con ser nosotros mismos. No es nada más tener el propósito de ir hacia el origen, volver a tus antepasados o volver a trabajar un trauma, una herida y la sanación. No, sino simplemente también ir hacia adentro y estar en coherencia. Porque todas las experiencias que nos van pasando no es que yo trabajo hoy todo lo que me pasó hasta hoy del pasado, pero mañana sigue siendo presente en el mañana. Entonces me va a pasar una experiencia en el día que obviamente me va a quizás, no sé, salir de esa coherencia y decir, che, a ver qué aspecto tengo que trabajar en esta situación. Entonces, el estar constantemente trabajando y viéndonos y autoobservándonos, justamente eso es para mí volver al origen y estar en coherencia con vos mismo, conectarte con vos mismo. ¿Desde dónde? Desde lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que siento. O sea, si yo tengo esos 4 parámetros, listo, yo sé, y si sé Claro, encima qué objetivo es el que quiero y qué meta, no le puedo errar, o se puede errar, pero bueno, claro. creo que se va a errar menos. Sí, tal cual.
Sí, sí, esto de la coherencia que hablamos muchas veces en coaching, ¿no? Como las dos somos coaches. Esto de observarnos a nosotros mismos a través de, bueno, de una conversación de coaching, puede ser o distintas herramientas, puede ser, bueno, yo lo aplico mucho en arteterapia, en los procesos creativos, ¿no? De arteterapia, porque ahí te permite, mediante una pieza artística, observarte, y que tiene mucha similitud con el mindfulness, porque el mindfulness también te permite observar tus pensamientos, hacerte consciente de qué estás sintiendo, cómo te sentís en cada momento. Una vez que uno aprende a observarse y a conocerse, ¿no? En cada momento, en cada instante, observar qué estoy sintiendo, acostumbrarse a hacerse esas preguntas. ¿Qué me pasa por la mente? Puede ser en la meditación o en la meditación formal propiamente dicha, que es sentarse a meditar, o en el día a día, porque también en mindfulness hacemos entrenamiento informal, que es estar en cada actividad que hago en el día a día observándome qué me pasa por la mente, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Esto cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Sí? Entonces, esto de ser consciente cada vez más en las pequeñas acciones cotidianas, ¿sí? ¿Y dónde está mi mente cuando estoy realizando esa actividad o esa acción? Si estoy presente, ¿no? Con todos mis sentidos, o mi mente se fue a otro lado, al pasado o al futuro. Empieza a ir de un lado al otro, ¿no? Como la mente del mono, que le dicen. Sí. Entonces, bueno, esto, el entrenamiento, sí, el entrenamiento se le dice así, el entrenamiento de mindfulness lo que permite también es una disciplina o práctica que nos permite autoconocernos para justamente darnos cuenta cuáles son, y acá es lo más importante porque muchos creen que el mindfulness es solo meditar, y no es solo meditar, es darte cuenta a cada momento cuáles son mis patrones de comportamiento. Eso es lo básico, ¿no? Después se puede ir más profundo, que son cuáles son mis pensamientos habituales, pero para empezar, lo básico es cuáles son mis patrones de comportamiento, qué es lo que yo estoy repitiendo siempre, cada día, a cada momento, cuáles son mis reacciones, qué suelo decir cuando alguien me dice esto o cuando pasa determinada situación, que como vos decís, hay situaciones muchísimas. Quizás las rutinarias, las que uno ya sabe, ¿no? Las que puede, por decirlo de alguna manera, las cotidianas, las rutinarias, uno ya las tiene en la mente y ya sabe cómo reacciona. Ahora te surge una situación nueva que nunca te había pasado y bueno, ahí justamente, que puede ser algo, no sé, como una pequeña situación a resolver, un problema, un conflicto, no me gusta decir problema, pero conflicto, y bueno, y a ver cómo lo resuelvo. O una gran catástrofe, pero se empiezan con pequeñas cositas como para que después cuando pasen grandes cosas, tu mente ya esté entrenada y puedas justamente parar y no reaccionar. O sea, darte esos segundos, ese segundo mágico que se le dice en mindfulness, para poder observar la situación y ver cómo reacciono. Y eso requiere práctica, calma mental, bueno, estar, por supuesto, centrado en tu eje. Volver a la calma es fundamental para el día a día. Y como vos dijiste, esto del autoconocimiento es fundamental. Y me parece como que en estas dos herramientas hermosas, que a mí me ayudaron muchísimo, que son, hay otros que utilizan otras herramientas, ahora vos me vas a contar cuáles son las que vos usás, pero el mindfulness y la arteterapia son increíbles justamente para poder entrar en esa zona que es el inconsciente, que justamente no sabemos qué hay ahí, y llevarlo a lo consciente para poder verlo, observarlo
y ver qué hacemos con eso. Exacto, tal cual, tal cual. Bueno, a mí en el caso, que justo respondiendo un poco a esta pregunta de cómo llegamos nosotros a esa autenticidad, y a vos te sirven este tipo de herramientas, por lo cual no significa que esa es la única herramienta y la mejor herramienta, no, creo que cada uno tiene su caminito y también va en parte del mensaje que transmitimos, de cómo ser vos fiel a vos, ¿entendés? De que si a vos te sirvió esta herramienta, bueno, la compartimos y capaz que resuene con vos, o capaz que no, o la probás una vez y después no te dio el resultado, y bueno, y uno va mutándose y transformándose o reinventándose. A mí lo que me sirvió mucho fue el tema de trabajar el árbol transgeneracional desde la biodecodificación y podía ver no solamente mis patrones a nivel familiar, que voy a decir, uy, ¿por qué seguís en esa racha económica? Ponele, o ¿por qué mis 3 hijas son mujeres? O sea, no es casualidad. ¿Por qué se llevan 9 años entre sí? O sea, era como una sincronización de reloj uterino, no sé cómo decirlo, pero fueron cosas que empezaron a pasar y que yo decía, che, no es casualidad, ¿entendés? Como que ya te quedás así medio sorprendido. Y después sí me sirvió mucho a mí el tema de conectar con la naturaleza. Me gustan las plantas, yo después empiezo a trabajar un poco más la parte espiritual y empiezo a darme cuenta que son cosas heredadas de mi abuela. O sea, yo ya me imagino yo, porque no lo tengo al recuerdo, pero yo la veía tanto a mi abuela trabajar con plantas y dedicarse a las plantas. De hecho, parezco una loca que por ahí voy por la vecina y le robo un gajito. Está mal, no lo hagan. Pero esas cosas de que te quedan que vos no sabés de dónde las sabés, ¿entendés? Y yo decía, bueno, puede ser que me gusten las plantas, pero la verdad que nadie me lo explicó, ni nadie, y bueno, y son dones o son talentos, y me sirve a mí conectar, es como cuando yo ya empiezo con una herramienta que me valió en el coaching, no me acuerdo bien en qué lo habíamos aplicado en ese momento, pero lo traspasé a todo en mi vida. Che, tengo un termostato, entonces para todo yo me pongo un termostato. Che, ¿en qué nivel estoy? De enojo, ponele. Entonces reconozco primero que estoy enojada. Después veo qué me quiere decir el enojo, porque puede ser que sea una tristeza profunda y yo lo exprese como enojo. Pero a nivel de enojo estoy en un 6-7, yo ya sé que necesito la naturaleza. O sea, necesito tocar con la madre tierra, descargar, andar descalza, agarrar las plantitas, cambiarle la maceta, no sé, limpiarla. Bueno, es como un feedback que haces, ida y vuelta. Bueno, para mí eso, la herramienta de trabajar con la naturaleza, observar la naturaleza, un atardecer, un amanecer, el sol, para mí eso es una carga y a su vez descarga cuando necesito. Y como te digo, el patrón de observarme en cada emoción, después lo aprendí, obviamente, no porque nací sabiendo esto, sino gracias al coaching y a la biodecodificación me terminé dando cuenta, che, mirá, siempre estoy en un futuro que ni siquiera existe y yo lo estoy creando en mi posibilidad de que exista. Entonces dije, ok, Celeste, es tu diálogo interno y esto que decías vos, ¿qué te decís? ¿Qué historia te estás contando? ¿Y qué historia te querés contar? Porque si te seguís contando la misma historia, y va a pasar lo mismo. Entonces, fue escucharme dentro mío, parar, exacto, bajar el nivel de esa ansiedad, porque estaba en un modo futuro mal, y nada, conectar con el presente, y es alucinante, que creo que ha sido un poco esto del mindfulness, que en realidad no lo he hecho, pero lo empecé a vibrar, a consumir un poco también de las creencias, los pensamientos, cómo vibra la palabra, lo que decimos, lo que pensamos, la frecuencia que emitís, la música, empezar a poner música vibracional, con distintas frecuencias también. Fue un cambio, obviamente no de la noche a la mañana, pero sí se siente a nivel energético, en tu energía, en tu casa, en todo. Así que para mí hace como un combo con todo. Sí, qué importante esto que decís de la naturaleza, porque es también, es muy, pero muy, a mí también la naturaleza, no sé si es por los ancestros o qué, pero supongo que sí. Hace mucho me hice el árbol transgeneracional y también vi un montón de cosas, patrones increíbles en mi familia.
que los estuve sanando y por eso sé que es una herramienta increíble. También hice un poco de constelaciones, pero bueno, eso quedará para otro, otro capítulo. Para otro episodio. Sí, la naturaleza y el arte para mí, bueno, junto con la atención plena, ¿no? En el momento presente, como decís vos, es porque todas estas prácticas obviamente son con atención plena, porque en el presente, si no estamos conectadas en el presente y nuestra mente está en otro lado, es muy Yo creo difícil que podamos exacto. conectar con esa esencia, ¿no? Con esa autenticidad que decíamos recién, porque únicamente conectando con nuestro interior, eso es lo que vibramos, esa palabra me encanta, esa que dijiste recién, me encantó. Eso, cómo vibramos en cada momento con nosotros mismos. Y mucho se habla del exterior, de los estímulos externos, pero también los estímulos internos, que son muy nuestros, y que vaya a saber de dónde vienen, como decías vos, quizás viene de un patrón generacional de nuestros ancestros, que lo tenemos incorporado, algo que no sanaron, ellos no sanaron y me lo Exacto. transmitieron. Pero bueno, ahora creo que, no sé, supongo que coincidirás conmigo que estamos en un momento histórico donde tenemos la posibilidad de sanar todo lo que no pudieron sanar nuestros ancestros. Podemos verlo, podemos sanarlo y podemos trascenderlo. Y esto para mí, te digo la verdad, cuando yo lo hice esto del árbol, se me puso la piel de gallina y todavía ahora, mira, al recordarlo, se me ponen los pelos de punta, porque los vellos de punta. Sí, para mí Sí, es súper transformador porque todos estos dolores, estos obstáculos, impedimentos que tuvieron nuestros ancestros, que lo podamos ver y podamos traspasarlo, transformarlo y trascenderlo para sanarlo, ¿no? Es un exacto. caminito que realmente es para ver esto, ¿de dónde viene esto que estoy sintiendo ahora? ¿De dónde viene? ¿Es mío o es de mis antepasados, de mi familia? Que no hay que irse tan lejos tampoco, pueden ser de nuestros padres, Exacto, puede porque ser. nuestros padres son los Exacto. que... Sí. Tal Y cual. bueno, Bueno, esto pero por de... más de que tengas esa información, perdón que te interrumpa, pero por más que pongas esa información, yo lo que veo comúnmente también en las sesiones que realizo con las personas que vienen, que siempre se los intento remarcar o decírselo, es que vos tenés primero que tener la intención de querer verlo, de querer estar en ese presente y decir, che, me está pasando esto, tiene que ver con mi futuro, tiene que ver con mi pasado, por dónde voy. Estar presente es eso, es la intención del foco. Pero también tenés la posibilidad de elegir, porque yo te puedo mostrar la información, pero vos elegís qué hacer con ella. Entonces, por ahí es como que Claro, creemos de, bueno, voy y hago constelación y se me arregló la vida. No, ¿qué elegís hacer claro, con esa información? Porque el patrón se te va a seguir repitiendo. No es que desaparece porque hagamos todo esto como arte de magia, siempre lo digo, es un bucle y que después a medida que vas elevando tu conciencia y comprendiendo ese mensaje entre líneas, es lo que a vos te va a permitir que el bucle, otra vez que llegue el patrón, va a ser con menos intensidad. ¿Por qué? Porque tu nivel de claro, conciencia está más alto. Entonces, como tengo luz, tengo sombra. Yo lo que tengo que trabajar es la claro. sombra, está bien, que llegue a un nivel mediocre, pero mi luz tiene que ser más alta para que eso sea menos intenso. Entonces, es irlo trabajando así, en paralelo. Tanto los dones que pueden venir de los ancestros, los talentos que heredamos, es información, todo es información, ya sea una enfermedad, todo es información. Lo que pasa es que no nos han explicado esto. Entonces, tener la Claro, intención de verlo es justamente ser fiel, volver a vos. Esto me habla a mí, no le habla al terapeuta, ni a vos, ni al vecino, ni a tu primo, te habla a vos. Este es claro, el y esto que mensaje. decís, hacerte cargo de esto, ¿no? La responsabilidad, es volver a Si no, eso. seguimos, La si no, re- claro. Sí, sí, no, ¿qué querías decir? Eso, que seguís en modo víctima, si no. Claro, eso, sí, justamente lo que iba a decir es lo de hacerse cargo, autoconocerse es eso también, hacerse cargo, ser responsable de sanar, porque claro, Uh -huh.
esto de autoconocerse no es, ay, qué lindo, ver todo lo lindo de mí, las luces, qué guay. O tampoco es, ay, con el látigo, ¿viste? Castigarme y decir, ay, hago todo mal. No, en plan víctima, como dijiste. Es hacerse cargo de lo bueno, de lo malo, bueno, malo entre comillas, ¿no? De lo que hay que sanar, de las sombras y también de la luz, porque a veces nos da más miedo nuestra luz, es decir, sacar esto, como decías recién, dijiste la palabra que me encanta, de los dones, los talentos que tenemos, la luz, eso que nos hace únicos y que no va a haber otra persona. Cuando yo tomé conciencia de esto, que parece algo trillado, que se dice mucho por ahí, sos un ser único e irrepetible. Nunca, nunca en la historia va a haber otro ser igual a vos ni a mí. Entonces, esto de decir, no hay otra persona como vos con tu cuerpo, con tus dones, con tu talento, con tus cosas para sanar o tu, no sé, esta sombra, pero sos único. Y entonces, bueno, esto de creo que es la autenticidad, esto de mostrarnos tal cual somos y no tapar esa parte que no nos gusta, es decir, porque muchas veces cuando yo empecé este camino también había cosas que no me gustaban, que decía, ay, no, no, la espiritualidad no es ponerle como muchos creen, Sí, algo mágico, místico, ay, estoy todo el día exacto. meditando, Ah, todo es ay, sí, luz, amor. ya te Claro, digo. porque sí, Sí, tal sí. cual. Hay mucha gente que cree eso, que, ay, no, 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 yo estoy en modo No, zen, modo paz, y amor. que vienen los juicios, viste, de cómo vos sos coach Mm, y sos espiritual o sos cristiano y como que no te podés enojar, como que no podés parar, no podés hablar de claro, política. ¿Por qué no? No sabés los cuestionamientos que tengo respecto a eso y justamente es que yo cuestiono la realidad. No me creo toda la historia. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay algo adentro mío y que lo dice la Biblia, somos hechos a imagen y semejanza. Y vuelvo a decir, no es religión, es relación. ¿Cómo te relacionas vos con lo que crees que es Dios? El universo, la vida, como lo quieras llamar, pero lo para que mí es Dios. sea. Mm. Pero, pero sos hecho imagen y semejanza, entonces podés detectar y ver en vos esa parte creadora, que eso es lo que estamos llamados, a crear, como estamos haciendo nosotras, Claro. creando un podcast, llevando algo gracias a que entendimos una parte del mensaje, porque hasta que se nos revele todo, falta un montón, ¿entendés? Pero parte de lo que vamos construyendo es este nuevo despertar en cada uno y bueno, ¿cómo lo viviste vos y cómo es tu proceso? Y eso pasa a identificarse con el otro. Pero es verdad lo que decís, como que Sí. van cayéndose, ajá, todas las caretas y todo Mm. lo oculto detrás de esto. Sí, y además esto, te sumo esto que dijiste que está muy, muy interesante también, que es, nosotros estamos acá haciendo algo creativo, algo para llevar un poquito de reflexión, de conciencia, aprendizajes que tuvimos nosotras, que no tenemos ya todo resuelto, que no, seguimos en el proceso, en el camino del autoconocimiento que va a ser hasta el último día de nuestra vida, porque esto no es una cosa que ya se terminó y listo, ya está, nosotras estamos acá porque somos las expertas, las que sabemos todo. No, no es así, nada más lejos. Simplemente estamos compartiendo estos episodios con reflexiones para también ustedes que están ahí escuchándonos, que puedan también hacer sus propias reflexiones, que se lleven algo, ¿no? Que les despierte la curiosidad, esto de querer indagar en ustedes mismos. Porque, bueno, hoy hay mucha, mucha información, gracias a las redes sociales y a la tecnología, está la información y también hay mucha desinformación. Y hay mucha, Exacto. sí, como que confunden con tantos mensajes y tanta información, confunden a la gente. Entonces, que cada uno pueda tener en cuenta también esto, ¿no? De los gurús, de la gente que hay por ahí dando consejos de espiritualidad, a quién escuchan. Nosotros desde nuestra humildad, desde nuestro camino, lo hacemos desde este lugar para que cada uno pueda también verse a sí mismo,
a ustedes mismos, que se puedan ver, observar, ver en qué situaciones pueden ser parecidas a las nuestras, similares o no, pero también esto de vernos, ¿no? Me parece importante vernos, mirarnos, qué Exacto. mirada estamos teniendo con nosotros mismos, porque a veces decimos, no, pero si yo me veo, sí, pero a veces nos vemos con los ojos de estos ojos que Del tenemos ego. condicionados de nuestros Ujú. padres o nuestros educadores que tuvimos en la infancia, como hablamos en el episodio anterior, y hay que ver con qué mirada me quiero ver ahora, yo que soy adulta, bueno, vos y cada uno de nosotros, y poner esa mirada eh, como más amorosa, menos autoexigente, más compasiva. Y esto viene en relación a lo que decías recién, ¿no? Que una vez que sanamos, que vemos lo que hay ahí para sanar de nuestros ancestros, o de quién es esto que tengo, ¿no? De nuestros familiares, Ujú. ancestros, bueno, a ver qué hago con esto, porque yo lo que veo mucho es, no sé si coincidís, Ele, pero es mucha gente que vive anestesiada con el parche, porque como es doloroso, este caminito del autoconocimiento, muchas veces ir a lo profundo, llegar a lo profundo, ir a escarbar todo eso, es doloroso. No, Claro. no vamos a mentir a la gente, es doloroso y bueno, lleva también su tiempo, no es mágico. Esas personas que te dicen, ah, sí, conocete en 8 semanas o en 3 meses y listo. No, o No, calmate no, tu no. salaco en 3 meses. No, esto no es mágico, esto no se hace de un día para el otro, ni en una semana, ni con un libro, ni con 20. Es decir, Exacto. el que te dice que en un Pero, libro te vas a transformar, no, te está no, dando. no, es mentira. Aparte que hay distintos caminos también, es como que yo puedo observar, viste, y como decís vos, desde la humilde opinión, lo humilde esto que traes de tu experiencia de cada una, pero hay procesos en una determinada persona que puede ser desde el amor, desde, qué sé yo, que te pase hasta algo lindo y no tengas que vivir una experiencia traumática, ni un post-trauma, ni una herida tan profunda, ni un sufrimiento a largo plazo. Entonces, son como llamados, ¿viste? Es más, de hecho, lo que también dice la Biblia, todos somos llamados, pero pocos escogidos. Bueno, a algunos les tocará ser escogidos y seguramente van a pasar un proceso más doloroso. Pero ¿llegás por amor o llegás por dolor? El tema es que te va subiendo el volumen, me gusta decirlo también, y bueno, capaz que todavía no estás en vos predispuesto o predispuesta a escuchar. El tema es eso, es como te digo, es volver a la intención de uno de conectarse con la divinidad, Dios, el universo. Che, ¿para qué vine? ¿Qué tengo que hacer acá? O sea, no es ir, tener familia, casarse, el auto, la casa, jubilarme, vivir. No, 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 no es eso, porque nosotros venimos a dar, nos han dado la vida para dar vida. Entonces, si yo conecto con el dar, no es recibo para dar y doy, no, no, dar para dar. O sea, yo necesito Claro, de lo que a mí me dan y de lo que yo retribuyo, necesito darlo, porque para eso venimos, por eso son dones. Porque tengo que brindar lo claro, que recibo en el tránsito que me queda de vida y lo que aprendí. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a llevar a la tumba? O claro, sea, no te llevas nada, no te llevas nada. Entonces, mientras más no. estés conectado con tu propósito, eh, es ahí, es volver al propósito, al Ikigai, que bueno, ya seguramente lo podremos ir trabajando Bueno, y hablando justamente sí, desde el ese lado. Ikigai, yo di un taller hace unos meses de Ikigai, justamente me lo trajiste porque lo di. Es una de las filosofías que me encanta junto con el mindfulness, las filosofías orientales. Y es también un taller hermoso que vinieron varias personas y vos sabés que muchas de las personas que vinieron al taller, al darles el taller, que esto del Ikigai, vamos a ir conversando después, pero es algo no es algo que vos decís, bueno, ya encontré mi propósito y este no cambia. Puede que con el tiempo tengas que revisar y hacer otro Ikigai y puede que en otro momento de tu vida decidas
hacer otra cosa. O tenés otra pasión o otros talentos, fuiste desarrollando otras cosas. Entonces, bueno, esto es bueno ir renovando. Pero muchas personas de las que cuando les hice el taller, les mostré todo el contenido, al terminar el taller me decían, vos podés creer, siendo coaches y todo, o sea, me mostró lo poco que me conozco este taller. Y es impresionante porque a mí la verdad que me hizo sentir orgullosa, porque no por mí, sino porque realmente la herramienta yo la puse al servicio, como decías vos, lo di, porque esto no lo descubrí yo lo hice el taller, lo armé, lo planifiqué, pero yo di algo que ya está en los libros, quizá con mi acompañamiento. Pero las personas me decían, qué bueno que está, porque me di cuenta con esto que no me conozco. Y claro, es que hay muchas herramientas a lo largo de la vida que nos muestran partes de nosotros que no conocemos. Y el Ikigai para mí es increíble, porque en esto no nos pusimos de acuerdo para hablar del Ikigai, pero No. Pero no lo hablamos, pero el Ikigai es una herramienta que para mí es valiosísima, porque te hace conectar con cuáles son tus pasiones, cuál es tu talento innato, lo que haces bien, y también con lo que el mundo necesita y lo que te pueda llegar a pagar. Entonces, cuando juntás esas 4 esferas, ¿no? En esos diagramas, ahí sale cuál es tu Ikigai. Y sí, esto de darle, como lo que decía Víctor Frank, el sentido a tu vida, porque muchas personas están como sonámbulos, creen que, no sé, que esto es lo que tengo que hacer, o lo que debería hacer. O lo que me tocó. O lo que me tocó. Ajá. Claro. Como Y si no se a dan otro... cuenta. Claro, como si a Sí. otro no estaría peor que vos. Por eso está bueno siempre buscar también referencia, che, a ver, escuchemos la historia o qué le está pasando al vecino, que no es necesariamente que le vayas a salvar la vida, ni que te la salve la voz, pero te vas a ir dando cuenta que en el proceso, Dios, como te digo, la vida, el universo, te va a poner las personas para que te veas que no estás tan mal, porque y hay algo que justo ayer se lo dije a una persona, que no la voy a nombrar, pero que le decía rendite. Es que cuando vos te rendís al plan, a lo que pase, sin estar desconectado, porque no es que me rindo y me siento en el sillón y que caigan los dólares, no, simplemente enfocándote y rendirte al ego, sacar la parte esa mundana, la parte de mis pasiones, que no son las pasiones que me pueden llevar a talentos y a descubrir un montón de cosas, sino las pasiones más innatas. Rendite a eso. Una vez que vos decidís, Sí, listo, ¿y cuál es tu don? Exacto, capaz que sea vos como lo quieras hacer a tu manera, pero no estás viendo cuál es la voluntad de Dios, cuál es la manera que puede ser mejor para vos. Entonces, cuando escuchás esa voz interna o el Espíritu Santo, Dios, como lo quieran llamar, la intuición, es ahí donde se produce ese quiebre o esa transformación. Y empezás a ser sincero con vos, che, bueno, y esto me gusta, esto no, o esto me cansó, o esto, mirá, descubrí que ahora no sabía que podía Sí, hasta dedicarme a esto. Exacto, y se renueva ese Ikigai, que no porque decís vos. hayas hecho esto 10 años, tenés que hacerlo toda la vida, como antes. Ahí va también Exacto, eso, o ¿no? tiene que ser como vos pensabas que tenía que ser, porque si no el plan lo tendríamos todo. Sería la misma planificación para todos y no vivimos todos, ni partimos todos de la misma experiencia. Entonces, el rendirte es Está para bueno lo mí un alivio. del ser creativo, perdón que te interrumpí, pero esto del ser creativo, cuando te rendís a lo que es, cuando la vida te está mostrando todo el tiempo esto de que es por ahí, o porque se te presentan, como dijiste, personas, situaciones, o frustraciones también, porque decís, si vos querés, viste, en tu tosudez querés hacer esto de esta manera y las cosas no salen, que cuántas veces pasa,
y ya tiene que pasar como 5, 7, no sé cuántas veces, hasta que vos decís, bueno, no, la vida me está diciendo con esto de que por ahí no es. Esto no es mi talento, porque a veces pensamos que el talento es una gran cosa, pero quizás son pequeñas cosas. Y esto es lo mágico del talento, de que pueden ser pequeñas cositas que hagamos en el día a día y que justamente volviendo a la autoconciencia, nos damos cuenta cuando hacemos un proceso de introspección, ya sea mindfulness, ikigai, coaching, la herramienta que sea, o árbol, lo que sea, nos damos cuenta de que eso es lo que nos hace felices y quizás cuando éramos chicos lo hacíamos, esto un poco volviendo al tema anterior, Cele, que hablamos Sí, en el episodio anterior, una de las formas es recordar esto que hacíamos de chicos cuando no teníamos esos condicionamientos, volver a eso, a todas esas actividades que hacíamos placenteramente cuando no había mente de por medio, no había ego y éramos libres, nos sentíamos libres. Y bueno, volver a conectar con esas cositas y ahora de adulto, mucho mejor porque lo hacemos con conciencia. Es decir, lo disfrutamos y lo hacemos con conciencia. Encima, doble disfrute porque estamos viviendo en el presente eso que hacemos. claro. El tema es Y los traspasar chicos esas también barreras, viven, claro. volver a ser niño, claro, volver a ser niño, porque cuando llegamos a la adultez, ¿no? Nos volvemos como rígidos, armados, nos bloqueamos, estamos como encorsetados, ¿viste? Cumpliendo nuestro rol, nuestro personaje en la sociedad, y ahí es cuando nos desconectamos, nos vamos, ¿viste? Como el caballero de la armadura oxidada, De la el libro, no sé si sí, lo leíste, que sí, vas sí, teniendo capas y capas y después te cuesta cada vez más sacarla, ¿viste? Es sí, increíble lo que pasa cuando vas sacando capas y te vas descubriendo y vas encontrando de a poquito tu esencia, ¿no? Eso que te encanta, disfrutas y el tiempo vuela, fluye. Cuando vos encontrás que exacto, el tiempo vuela, estás en estado de flow, ¿viste? Y conectás ahí con tu esencia. Para mí es eso. tal Y hay cual. que prestar mucha atención a esas pequeñas actividades que uno hace en ese estado de Ujú, flow y decir, bueno, ¿cómo exacto. puedo hacer que esto sea mi propósito y pueda trabajar de esto, ¿no? Sea mi profesión. Y hay muchas maneras. Simplemente hay que estar atento, nada más ahí Exacto, para estar conectar. observándose o conociéndose o recordar, como decías vos, la parte de niño. Mira, bueno, como para retomar un Mm. poco y seguir con el episodio, ¿cómo ves vos o qué podemos aportar entre las dos? Algunas señales de cuál sería la parte que no nos estaríamos mostrando como nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos mostraríamos cómo podemos brillar y todo lo que traemos en esa conexión con nosotros? ¿Qué señales no nos ayudan a eso? Claro, bueno, para mí, en mi caso, ¿con el propósito estás hablando o en general, cómo somos Con nosotros? esta parte de ser auténtico, de traer de la conexión con uno mismo, con lo que venimos a Mm. hacer, que también va sumado al propósito. ¿Qué Bueno, un crees que poco lo no? que dije recién, sí, conectar un poco con esas actividades, yo lo veo un poco así, ¿no? Conectar con esas actividades que disfrutamos mucho hacer y donde nos Ujú, sentimos libres, donde no nos sentimos juzgados, y nosotros mismos también es un aprendizaje porque el primer juez que tenemos es el juez interno y no darle cabida a esa voz interna que te está diciendo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo más o menos regular, o no, mirá cómo, o sea, hay que tener claro. prestar mucha atención a ese diálogo interno que Ujú, tenemos para que no nos sabotee, para que no nos impida, porque cuando éramos chicos quizás tuvimos esas personas que nos criticaron, nos juzgaron, nos humillaron, nos hicieron pasar vergüenza, se reían. Creo que todos hemos tenido. Y bueno, y de grandes somos nosotros mismos los que traemos esas voces ujú. internas que nos dicen esto lo estás haciendo en forma ridícula, ¿a dónde vas con esto? ¿Quién te crees que sos? ¿Cómo vas a llegar a hacer El eso? miedo o el El miedo. miedo, Ujú.
o el miedo a no hacerlo lo suficientemente bien a los ojos de otras personas. Por eso, volviendo a tu pregunta, para mí, volver a conectar con uno mismo es justamente, no vas a conectar, o sea, a veces, depende de qué ámbitos, no vas a poder abrirte abiertamente, porque ojo también con eso, no es decir lo que yo quiera y ser como yo Se me quiera cayó el sin filtro. claro, sin filtro, y decir, ahora digo lo que se me antoja, porque también hay una confusión con eso de ser uno mismo, de decir, bueno, yo ahora digo lo que quiero, no sé, reacciono como Y no hay quiero. No, eso no empatía, es ser uno claro. mismo. Y se pierde la Claro. empatía o la responsabilidad afectiva también hacia el otro, o sea, es el respeto. Hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no. Y va más para un trabajo interno que tanto externo. O sea, si vas a Claro. ir como un león tragándote todo, no podés. No, no, pero también no puedes andar diciendo todo lo que, y depende también con qué personas estás, a veces tenés que cuidar, ¿no? Eso de mostrarte tal cual sos Claro. auténtica. Entonces, saber con quién hablas, con quién te mostrás todo el tiempo de esa forma genuina, y si no podés, de a poquito te vas alejando, como me pasó a mí, de ciertas personas, de ciertos entornos. También eso tiene que ver mucho con, y no tenerle miedo a la soledad, porque muchas veces, justamente, para mí ese es un indicador. Cuando le tenemos mucho miedo a estar solos, a la soledad, como que transamos, o mejor dicho, soportamos muchos grupos, muchas personas, muchos entornos que no nos hacen felices simplemente para estar con alguien. O trabajos también pasa, que estamos en un trabajo que no nos gusta por el beneficio económico. Entonces, También. yo creo que es de a poquito, no es tampoco, como decíamos recién, no es de un día para el otro, pero ya sabiendo que este trabajo, esta persona, este entorno me hacen mal o donde no puedo ser yo misma, no me siento bien, bueno, de a poquito ir dejando esos lugares, ¿no? De un día para el otro, pero sí ser consciente de eso y trabajar, hacer un plan para poder, que no tenemos por qué soportarlo toda la vida. Y también, como la otra parte, es poder aprender a autorregularnos, porque también ahí está la parte interna, que también tiene mucho que ver, porque no es solo lo externo, sí, cambio escenarios, cambio personas, cambio Cambio personal. trabajo, después, claro, cambio una figurita por otra, una pareja por otra, pero el tema es el trabajo interno que tenemos que hacer para justamente, cuando tenemos una situación que no nos agrada, ¿cómo nos podemos autorregular? ¿Qué podemos aprender de esa situación, de esa persona? ¿No? Y cómo nos podemos autorregular. Y acá el mindfulness con la gestión emocional tiene un montón de herramientas para eso, porque te enseña, bueno, justamente a poner en práctica esto, ¿no? De no escuchar, no prestarle atención a esa voz interna que te está saboteando, lo que decía antes, y enfocar la atención en lo que, primero en el presente, en lo que estás sintiendo ahora, en las sensaciones corporales, en lo que está ahora en tu cuerpo, en tu respiración, en lo que estás viviendo ahora mismo. Y cuando estás conectado con el momento presente, tu mente ya no está tan condicionada, por decirlo de alguna manera. Ya no vas a responder por patrones del pasado. Es como un momento nuevo. Esto es nuevo. Es como levantarte al otro día y decir, ¡ay! Un nuevo día, Sí, un nuevo o te momento. puede pasar como Franchella. Ah, no la Qué conozco esa. lindo día, ¿no? Como Franche. Que también te puede pasar que cuando vos ya detectás, ¿no? Y ves el patrón o ves esto que te está trayendo de dejar un mensaje que te lo quiere dejar, y lo podés comprender antes,
te lo tomás con otro sentido, te lo tomás más relajado, decís, bueno, ¿qué pasa? O lo observás, como la emoción, ¿viste? La observás y decís, ah, ya se me pasó. Y capaz que antes estaba 5 días enojado, o sea, hasta, no sé, Enganchado con la mente, llegaba sí. el vecino y el carnicero por otra cosa, ¿entendés? Pero ahora no, ya detectás la emoción, ah, listo, ya sé, estoy enojada, en un 2, en un 3, bueno, vas viendo qué herramientas te van sumando, y listo, la observás y la dejas pasar. Claro. Y eso evita No la alimentás también, con la mente. claro, evita mucho sufrimiento al cuerpo, porque la emoción lo primero que hace es llegar al cuerpo. Entonces las enfermedades y todo lo que se desencadena, a veces por años de resentimiento, por años de rencor, por ese miedo a la soledad, es impresionante cómo el cuerpo mismo te está tratando de dar un mensaje. Bueno, para mí esas son señales, que aprender a Claro. descifrar lo que quiere decir el cuerpo es terrible, terrible lo que podemos aprender. Y hay muchísimo material en redes, en TikTok, en todo, que podés ir relacionando y diciendo, ah, mira, me estoy sintiendo así, o por qué me dolía ahora esto, por qué me pasó eso en ese momento. Y te vas reconociendo, justamente es reconocerse, o reconocer, que justo es una palabra que se lee igual de atrás para adelante y no es casualidad. Sí. No. Pero reconocer, claro, Pero, es para eso, es para volver, ir y volver, ir y volver, y te vas conociendo permanente. Bueno, para mí esa es una de esas señales, el dominio propio, como dijiste vos, con los pensamientos, la emoción. Y hay algo que a mí me sirvió mucho y lo aplico casi también en todas las sesiones, que les ayudo, les contribuyo a que se vean con las heridas de la infancia. Que son 5, bueno, y cada una tiene su máscara, que hay material también de eso, ya después podemos hablar. ¿Por qué? Porque a veces a nivel de la infancia quedan marcadas tantas situaciones y tantos traumas que donde está tu mayor trauma están tus mayores dones. Entonces, ese es el conflicto que tenés que ir a ver, a observar, a contemplar, a tener compasión, ya sea porque un juicio hacia vos misma o hacia los demás. Y una de las películas que me marcó muchísimo a mí en esto de ir hacia adentro y del perdón, y de cómo trabajarlo con las heridas fue La Cabaña. No sé si la has visto, la a vi. la película La Cabaña. Sí, ¡Oh! sí. Bueno, cada vez Ay, que la ves es un hermosa. mensaje nuevo, es hermosa y lo podés aplicar no solamente a lo que vivió el personaje, que no vamos a espolear acá, pero véanla, La Cabaña, está en YouTube. Es viejita, ¿tá? Pero es una película cristiana hermosa que tiene muchísima enseñanza y cada vez que Sí, la la vi ves hace. descubrís cosas que no, ajá, que no podés, no las has visto antes. Así que para mí eso serían las señales, así que yo hasta acá, bueno, te aporto, y no sé Sí, si está quedó algo hermoso. Me pendiente, encanta. si quedó algo pendiente. Buenísimo. Sí, no, creo que podemos hablar muchísimo más sobre esto de reconectar, y reconocerse y de ser auténtico. Hay muchísimo para hablar. Pero creo que Ujú. para ir terminando, porque mira, ya llevamos casi una hora. Dijimos, vamos a hacerlo Ahora, cortito. No, casi. Sí, sí, estamos pero poniendo bueno, bien el don es que nosotras, o sea, este tema nosotros da para tenemos, mucho. Sí. tenemos Sí, el sí, don y lo no, estamos me aplicando quedé bien. pensando en la película de la cabaña, porque justamente me quedé así como el viernes hubo un taller de mujeres con historias para contar que hablaba Mm, sobre justamente el perdón. Y bueno, yo estuve en el taller, me encantó. Y bueno, justamente cuando estábamos en el chat, no sé si los viste, pero yo puse la película esa porque me vino justo a la mente La Cabaña. Y lo puse en el chat ah, y le dije a las mujeres del taller, le digo, esta película la tienen que ver porque justamente habla sobre el perdón y Dios, bueno, el Dios o lo que cada uno quiera poner el nombre que quiera. En esta película se habla de Dios, pero uno puede pensar en otra imagen, ¿no? claro. Esto que decíamos, somos No, todos hijos de ese hijos. Dios, ¿no? Y que Ujú. todos merecemos esto, ¿no? Del perdón y de...
el perdón. y Y cómo de los perdonarnos errores, a uno mismo, exacto, cómo mm, perdonarse a uno mismo, cómo perdonar, tal cual. también cómo juiciamos a Dios o cómo ponemos a Dios a veces ante una situación, qué sé yo, dramática, ¿viste? O algunos, qué sé yo, problemas que te pasan en la vida y lo culpás ahí nomás Dios. ¿O por qué Sí, Dios entonces no existe si hay niños y sufrimiento y todo con los niños, ¿viste? Y no, y a veces es necesario estas experiencias para comprender cuán grande es ese amor y para qué hemos venido, porque es ese el mensaje, es por ahí. Eso es lo que te está queriendo dar. Ese dolor después termina siendo quizás lo que más te potencie. sí, Entonces, bueno, este tema da para mucho más, Cele, sí, porque sí, sí, ahora, por sí. ejemplo, que dijiste esto de las heridas, se me vienen un montón de imágenes y de cosas que yo te puedo hablar de esto. Sí, tal cual, Y es bueno, así. larguemos, Así que el larguemos ya el próximo próximo capítulo, si episodio. querés, sí, el Hacemos otro eso. episodio hablamos de esto, de Heridas de las la heridas infancia. y de los dones. Ahí está. Dale, ahí está. ¿Cómo Buenísimo. pasar de las heridas a los dones? Ahí está. Exacto. Bueno, para recapitular Bueno, y cerrar, hoy vimos que es cómo ser auténticos, qué es ser auténticos, cómo ser uno mismo, qué es esto de la autenticidad. Vimos un poquito de esto de los dones, como tips o herramientas para conectar. Nombramos el Ikigai, que lo nombramos así muy por arriba, pero si quieren, nos pueden dejar, si les interesa, podemos hablar un poquito más del Ikigai, sobre esto de conectar con los dones a partir de las heridas de la infancia, que están buenísimas. Bueno, este libro, hay un libro que está buenísimo, que lo leí, que me sí, encantó, que ya nos contarás un poquito más. Pero dale. bueno, esto de conectar con la esencia es eso, justamente aprender a observarnos, mirarnos con una mirada más amorosa, compasiva, ser mucho más, muy compasivos con nosotros, que no quiere decir que seamos autocomplacientes, sino simplemente esto, ¿no? De cuando cometemos un error, estamos aprendiendo a decir esto, ese diálogo interno, hacerlo amoroso, compasivo, y aprender, bueno, a conocernos nuestros patrones, los patrones de comportamiento, mirarnos, observar nuestros pensamientos que nos traen, las heridas que nos traen, no quedarnos en el dolor, también poder ver, sanar y trascender el dolor para poder vivir, como dice el mindfulness, vivir plenamente, ¿no? Desde la alegría del ser, porque justamente cuando nos estamos descubriendo, vamos quitando velos y capas y llegamos a reconectar con nuestra esencia, nuestro ser más profundo. Y ese ser profundo es pura alegría, paz, amor y quietud. Entonces, y disfrute. Entonces, justamente para llegar ahí Tal hay cual. un caminito. No Tal sé si cual. querés agregar Bueno, algo, sí, yo me quedo cerrar. como para también para integrar un poco todo, que me van a escuchar mucho traer de la Biblia, este gran yo soy. Cuando vos conectás con ese yo soy, que sos hecho a imagen y semejanza, pero que sos un pedacito de Dios, no sos Dios, pero sos parte de Dios, entonces ese gran yo soy es ese autodescubrimiento, ese ir hacia adentro, todo lo que dijiste recién, así que para mí ese gran maestro es ese, el saber reconocer quién soy y el yo soy, que no es el ego, sino es que he venido a hacer, que tengo que hacer acá. Así que bueno, ¿Cuál para es mí tu? eso es. Ajá. Buenísima. Nuestra misión hoy es hacer este podcast y dar a Exacto, conocer lo que hacemos, ¿no? Un poquito de exacto, exacto. nuestro aprendizaje, nuestras reflexiones y bueno, ojalá que les sirvan y los ayuden a Ujú. reflexionar y a hacer su caminito de introspección. Y si no, cualquier cosa, si tienen alguna inquietud o nos quieren hacer una pregunta, nos pueden dejar una pregunta abajo, un comentario, lo que quieran. Bueno, Exacto, un no se placer, olviden de Cele. seguirnos, eso, Sí, por no supuesto. se olviden de seguirnos cada uno de nuestros canales y compartir también algún mensaje o lo que quieran aportar, que sea bienvenido. Así que bueno, y nos siguen también en redes que van a estar acá abajo saliendo, así que bueno, eso. Un abrazo también, Buenísimo. muchísimas gracias por estar. Bueno, Me encanta charlar con vos. abrazo. Sí, a mí también, me Gracias. encantó. Se me pasó volando. Flew. Sí. Bueno, hasta el próximo. Chao, Dale, Cele. Hasta el gracias, chao, próximo. chao. Chao, chao, que estés bien. Que estés muy bien.
terminado? No.